sorpresa que nos ha dado Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Y después voy a hablar y comentar un poquito de todo esto, porque se casaron en el día de ayer. Y la gran pregunta es, ¿cuál es el apuro? Right? La gente pregunta, ¿cuál es el apuro? ¿Quién se casa un miércoles, Raúl? De momento, bueno, señores, ya lo saben, las especulaciones terminaron y ayer de manera sorpresiva nuestra querida Ángela Aguilar y Nodal pues se casan de manera sorpresiva en una hacienda en Morelos. Esto ha dado tanto de qué hablar. Morelos, México. La pareja se reunió con sus respectivas familias y amigos más cercanos para darle el sí. Elizabeth Gutiérrez se encuentra en el lugar para contarnos los detalles de todo lo que pasó allí. Elizabeth, allá estaba la esposa de Marc Anthony, muchísimas personas. Lo que yo no entiendo, Elizabeth, ¿es normal en México casarse un miércoles en vez de casarse un sábado o un domingo? Hola, Elizabeth. Mucho que hablar de esto. Adelante. Hola Lili, Raúl, así es. Bueno, los saludo también con un calorcito bastante rico acá en esta zona. Ustedes saben que es de la eterna primavera por acá y tienen toda la razón. Fue una bomba lo que sucedió ayer, porque cuando surge el primer rumor, les estoy hablando que era la tarde-noche, todo el mundo estuvimos como locos buscando información, buscando el lugar, porque además había también el rumor de que el evento se estaba llevando a cabo justamente en el rancho de los Aguilar en Zacatecas, después que en algún lugar de Cuernavaca, y ustedes ya se imaginarán que bueno, todo lo que pasó ayer para que lográramos dar con este lugar, que es la hacienda donde por fin se llevó a cabo la boda. Y tienen razón, normalmente pues se usa que se casen por lo menos en viernes, ¿no? Pero normalmente es el sábado, para que la fiesta dure sábado, domingo, pero bueno, ustedes dirán cuál es la prisa. Pero fíjense que de una vez les voy a comentar, hace unas semanas también por ahí salió una imagen de Ángela y hubo comentarios de que si estaba embarazada. Yo ayer, como la veo en las fotos y con el vestido muy entalladito, aparentemente no. Lili, Raúl, obviamente se ha mencionado que esta es la boda del año, obviamente porque estamos hablando del cantante de regional mexicano pues más importante por el momento en México y bueno, de la heredera de la dinastía Aguilar. Vaya que nos tomaron por sorpresa, lo organizaron muy bien porque obviamente no se sabían detalles. Y también quiero decirles que normalmente en este tipo de bodas siempre sabemos de quién es el vestido, quiénes hicieron el menú o quiénes fueron los wedding planner. En este caso, los detalles están a cuentagotas, Lili, Raúl, no se sabe absolutamente nada. Lo que sí quiero comentarles es, hay mucha especulación sobre el anillo de Ángela Aguilar que ya le veíamos en días pasados y que es el anillo que le regaló Cristian, si es más caro o no que el que le había regalado a Belinda. El de Ángela es de oro blanco y tiene un diamante ovalado, el de Belinda recordarán que es un diamante cuadrado. Ambos tienen un valor de $3 millones y para mí más de 50 millones de pesos, imagínense, carísimo. También, ya que estamos hablando de Belinda, quiero contarles un detalle del que nos acabamos de enterar. Yo no sé quién eligió que fuera en esta hacienda la boda, no sé si fue Cristian o fue Ángela, pero hace un año Belinda estuvo en este lugar grabando un video y ella decía en ese momento que era su lugar favorito, por lo que obviamente los comentarios no se han hecho esperar y la gente está diciendo que obviamente Nodal no ha superado a Belinda porque justamente se vino a casar en uno de los lugares favoritos de la cantante. También obviamente Ángela se veía muy linda con ese vestido, ha habido mucho rumor acerca de él, unos dicen incluso que podría ser un vestido de su abuela, de Flor Silvestre, con algunas modificaciones. También se dice que es el mismo vestido con el que se casó doña Flor Silvestre y también que se inspiró en ella. No hay que olvidar que hace poco más de un mes los vimos en Italia en una tienda de novias, de vestidos de novia. Se decía que se habían casado allá, pero ella lucía hasta el maquillaje de una novia. Pudo haber sido una prueba de vestido y de maquillaje para finalmente llevarlo a cabo en este día. Muchísimas cosas también hay que comentar. También fíjense que las oficinas de ambos cantantes nos habían dicho desde ayer que nos iban a mandar imágenes del evento, fotografías, videos. Eso no ha ocurrido. Nosotros estamos, por supuesto, muy pendientes para poderlas transmitir en los espacios informativos.
Sin embargo, bueno, eso no ha sucedido. ¿Quieren saber un poquito del menú, Lili, Raúl, o tienen alguna pregunta? ¿Qué dice la gente de esto en México, de lo del embarazo? ¿Qué dicen la gente de un matrimonio en el medio de una semana, un miércoles? Una cosa apresurada que, no sé, me parece un poco raro. Tienen carreras muy complicadas los dos, pero ¿por qué casarse un miércoles? Para casarse no importa. Exacto, no hay manera de cancelar uno de los conciertos, Elizabeth, y casarse un sábado. Bueno, tienes razón, pero bueno, no. No sé. Dinos tú, Elizabeth. Fíjense que primero les comento, fíjense que incluso ayer cuando se daba todo el rumor, muchas personas decían, es que nos están engañando, seguramente es la grabación de un video musical, de alguna colaboración, donde se vistieron de novios, o sea, nos tienen acostumbrados desde hace casi 2 meses a tanta sorpresa que ayer la verdad es que no sabíamos qué creer y qué no creer. Respecto a lo del embarazo, ya les decía yo que sí llamó mucho la atención hace unos días y se comentó en algunos portales, en algunos medios de comunicación. Sin embargo, yo la veo muy, muy bien, muy acinturadita, con ese vestido muy entallado. Y bueno, a lo mejor así se dieron las cosas. También importante comentar, ¿se acuerdan ustedes que Pepe Aguilar no había salido a hacer ninguna declaración al respecto desde todo el escándalo que llevamos con Ángela y Nodal? Seguramente a partir de ya haber entregado a su hija en el altar vestida de blanco y en una boda pues muy al estilo de su dinastía, seguramente en unos días sí podremos tener algunas declaraciones ya de Pepe fuera del escándalo. Les voy a comentar rapidísimo lo del menú porque ya hasta me va a dar hambre. Fíjense que los invitados, que eran más o menos 45 los que estuvieron ayer aquí, pudieron degustar de ensalada de jícama con pesto de albahaca y pistache con uvas verdes, carpaccio de calabaza y hubo también muchos postres, pastelitos de chocolate y bueno, la gente al parecer se la pasó muy bien, Lili, Raúl, y les digo, seguiremos muy pendientes. Seguramente Pepe tendrá mucho que decir después de esto. Y felicidades a los novios, obviamente. Sabemos también que al mediodía va a haber un brunch para los invitados, pero también les digo, esta hacienda está grandísima, no hay por dónde entrar a ella. Bueno, que viva el amor. Gracias, Elizabeth. Gracias, Elizabeth. Yo te digo, Raúl, tú sabes cuánto yo quiero a Ángela, a la familia Aguilar, cuánto respeto yo también, le tengo. la conozco de toda mi vida, de toda la vida. Tanto a Ángela como a mi querido Cristian Nodal, muchísimas felicidades del mundo en esta boda y que la boda sea para siempre de verdad. Y a Pepe Aguilar le quiero decir, no puede tener un mejor hijo ahora con Cristian Nodal, que es un chico excelente, respetuoso y buena gente. De verdad que yo estoy seguro que van a hacer historia juntos, Raúl, y ambos mexicanos, poniendo el nombre de México en alto. Les deseo todo lo mejor del mundo, qué bella pareja. Y todavía igual, Raúl, y cuando uno habla de esto, lo siente mucho porque lo de Caso y la hija fue muy Señores, para mí las bodas es lo más importante que hay en el mundo. Y estos son los dos jóvenes más importantes del momento. Yo creo que deberíamos haber dedicado el show entero a esto. No estar diciéndonos, oye, vamos a hacer esta cosa. De verdad que estoy de una manera u otra feliz por ellos. Tengo que decir porque es parte de mi trabajo, la verdad. Que está raro y cuestionar porque se casan un miércoles, pero lo mejor para los dos, y lo vuelvo a repetir, que sea para toda la vida. Y que nos digan cómo se casa uno un miércoles así, Raúl, y teniendo jueves, viernes, sábado, domingo. Bueno, mi gente, que vive el amor, que es lo principal. Claro que sí, claro que sí.